Pero la verdad es que yo no lo disfruté. O sea, hubo un momento en donde, yo cuento que yo le rezaba a Dios imagínate que estuviera enfermo con tal de no ir a trabajar. Nunca he entendido yo si mi manera de pensar ha sido mediocre o ha sido realmente la fórmula de mi éxito, porque el éxito significa cosas distintas para cada quien. Pero yo nunca me desvelo por mis negocios. O sea, pierdo sueños sí a veces y no puedo dormir por ciertas cosas. Hay un montón de gente, de emprendedores, digamos, que están... que pasan sin dormir y que pasan hasta las 3 de la mañana y después al día siguiente y todo ese... O sea, yo nunca lo he hecho de esa manera porque mi sanidad mental tiene un precio bien grande. Sí. O sea, y el tiempo también con mi familia tiene un precio bien grande. Te voy a decir que yo soy bien terco. O sea, si una cosa tengo es que soy ultra terco. Entonces, cuando se me mete algo en la cabeza, o sea, como sea, lo logro. Entonces, el éxito para mí tiene mucho más que ver con peace of mind. Yo cuando rezo por peace of mind. No, o sea, porque yo no sé, hay una oración que me gusta un montón a mí, que es la de Jesús, en ti confío. Entonces, que dice como, no seas como el paciente que le dice al doctor qué medicina dar. O sea, el doctor sabe, pues así igual Dios tiene el control y Dios sabe qué es lo que uno necesita. Entonces, yo lo que le pido a Dios siempre es peace of mind. ¿Puedo acelerar? Sí, claro que sí. Oh, wow. Hoy en Meet the CEOs entrevistaremos a Alfredo Atanasio, cofundador de You Assist Me, Point y la Fundación Colabora. Alfredo es uno de los mayores referentes del ecosistema emprendedor y de la economía naranja en El Salvador. Sus inicios se remontan a 2009, cuando cofundó una firma boutique de asistencia virtual BPO, que hoy exporta talento salvadoreño al mundo y genera cientos de empleos. Lejos de detenerse ahí, ha expandido su visión creando espacios de coworking corporativo y un ecosistema de inversión para impulsar a nuevos empresarios en el país. Recorrimos las calles de El Salvador en el BMW M235i. Con su potente motor turboalimentado, tracción trasera y ágil manejo, el M235i es el compañero perfecto para los conductores que buscan una experiencia de conducción emocionante. Bienvenidos a Meet the CEOs. Alfredo, ¿cómo estamos? ¿Qué onda? Mice, ¿cómo ¿Qué estamos? onda? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hey, tenés arte en la fachada de tu casa. Sí, me encanta coleccionar. Uno de mis trips es coleccionar arte, especialmente de artistas salvadoreños que están empezando. Bueno, estos estaban empezando cuando los compré. Ahorita ya son artistas más reconocidos. ¿Pero qué? ¿Lo detectás en early stage o...? Bueno, mira, yo tengo la ventaja que mi tío ha sido súper impulsor de arte contemporáneo aquí en El Salvador, entonces me ha ayudado a aprender y pues con su ojo así voy detectando. No, mira, para empezar, agradecerte por el espacio, porque sé que las agendas son complicadas. Es bien chivo porque cuando pregunté en TikTok quién debería ser el próximo CEO que invitemos, ahí varios fans tuyos salieron diciendo Alfredo, y ahí inmediatamente le escribí a Alfredo y súper buena accesibilidad. Tenemos ya cuadrado como hace 2 meses de tener esta sesión y gracias de veras ahí por el espacio. No, a la orden. Mira, vos tenés una pila por manejar aviones, o sea, porque ahorita, vamos a ir por un café ahorita, pero después vamos a ir a manejar aviones. ¿Qué onda? ¿Cómo surgió eso? No sé, fíjate, yo de tener miles de horas de vuelo, pero en simulador. Entonces, desde, no sé, te diría tal vez desde los 11 años, empecé a manejar simuladores. Microsoft tenía un simulador bien básico, digamos, para ese entonces, pero súper bueno. Y empecé a manejar simuladores, aviones. Y me encanta, pero me encanta aviones comerciales. Entonces ese es mi momento de desestrés, es volar aviones. En la oficina tengo 2 computadoras, una chiquita que es donde trabajo y una grande que es donde está el simulador. Y voy también a volar a los simuladores donde los pilotos entrenan de verdad. Qué mal. Pero nunca se te cruzó por la mente así decir como, voy a hacer... Sí, cuando estaba chiquito, pero me acuerdo que no digamos que no tuve mucho eco en que fuera piloto. ¿Pero qué? ¿De parte de tu familia, de tu círculo? Sí, no, a ver, o sea, que en realidad yo nunca en mi cabeza es que iba a ser piloto, sino que yo en mi cabeza siempre quise tener mi negocio, pero
Mi challenge con lo de pilotear aviones es que a mí me gusta pilotear en el simulador Airbus, no un Cessna. Entonces, para llegar a poder pilotear de verdad ese avión, tuviera que dedicarle demasiadas horas y es un compromiso demasiado grande que no sí, tenía no, el tiempo. Pues. Full time y te saca Entonces, todo. por eso me he conformado con volar solo en simulador. Pero es bien chido porque el avión, o sea, el simulador es casi como el avión de verdad y te da un montón de datos. Y yo soy como un data junkie. Ajá. Entonces... Sí, ya sé, ahí tenés como... todos los devices. ¿Qué tenés? El Aura, y el Aura, el Fitbit, el Whoop. Anduve un tiempo uno de que te mide la glucosa. Pero ese que estás puyado. Sí, pero fíjate que no se siente, la verdad que es bien chivo. O sea, yo ultra recomiendo, es demasiada información y me da un poco de remordimiento saber tantas cosas cuando comes, cómo te afecta el cuerpo, pero es chivo saberlo, o sea, es bonita experiencia aprender cómo todo lo que haces, todo lo que comes, cómo dormís y todo tiene consecuencias o te afecta en tu día a día. Entonces te vas conociendo mejor, entonces... Es un experimento chivo tener todas estas mediciones, incluso la de la glucosa. Qué nice. No, mira, si estuvimos a punto de mover la fecha de grabación, porque me dice Alfredo, vengo de un viaje y vengo algo enfermo, pero según mi predicción y el trend que tengo, ya para tal día voy a estar curado, así que no te preocupes para el día de la grabación. Entonces sirve. Es que mira, yo le escribo, yo tengo antes del ChatGPT y todo de ahí, yo llevaba un journal en mi celular. Cada vez que me enfermo, o sea, pongo todo lo que me va pasando cada día. La temperatura, o sea, me hacen burla porque es como... Querido diario, estornudé. Entonces voy apuntando todos los síntomas y cómo se va desarrollando, si tomo medicina o no tomo medicina. Y entonces ya puedo, antes del ChatGPT, podía más o menos predecir cuánto me iba a durar una enfermedad y también podía ver si había un red flag, si de repente como, este catarro no es igual que los demás, o sea, tal vez sí tengo que ir al doctor. Historial clínico que entonces ya hoy se lo subo al ChatGPT y entonces ya me da... Bueno, la vez pasada me estaba gaslighting el ChatGPT y me dijo... Parece que estás obsesionado con medir cosas. No. Mira, y ChatGPT realmente siempre te dice solo lo positivo, pero no, ahí pero te, el mío, te regañó. No, te voy a decir que el mío es súper mala onda. Porque es que yo le dije al ChatGPT como, mira, no quiero que seas tan ass-licker. No sé si se pueden decir esas cosas en la internet. Sí, está bueno. Bueno, pero entonces le dije que no fuera tan ass-licker y entonces ya me está empezando a poner pushback para un montón de cosas. Entonces me dijo como, hey, dude, está siendo demasiado... como clavado, no sea dramático, tener una gripe. Así me puso, no sea dramático. Bueno, pero bueno, por eso ya sabía que... Lo tenés bien adaptado a tu estilo. Cabal. Si no te dice que... Pues sí, sí, te da paja, pues. Quédate descansando 10 días. Sí, cabal. No. Mira, pero ¿hasta qué punto crees que es sano tener toda esta data? O sea, así como te sirve como para predecir... Sí, puede ser... Sí, puede predisponerte a varias cosas o puede obsesionarte, ¿verdad? Yo creo que mientras no te como que quite el sueño, como te clave mucho. Yo creo que está bien. O sea, a mí me encanta poder conocerme bien, o sea, porque te digo que soy data junkie, entonces me gusta medir todo lo que puedo medir. Y así es como me estoy conociendo en un montón de cosas. Y a medida uno se hace más viejo, creo que es más importante conocer cómo reacciona tu cuerpo a diferentes cosas. O sea, yo ya sé que si, por ejemplo, si me tomo un trago, ya sé que en la noche mi corazón va a estar más acelerado, que yo nunca tomo, pues, pero de vez en cuando que me tomo un trago ya sé que va a tener estragos en te acelera el corazón, o sea, dormir menos bien y todo. Entonces, es chivo poderte ir conociendo y así también podés detectar patterns y detectar cosas que tal vez sí en algún momento sí sean preocupantes, porque las enfermedades más graves, si vos las captás a tiempo, o sea, tienen un prognosis muchísimo mejor. Sí. Entonces... No, y también hay casos de personas que andan con todo reventado, pero ni lo sienten, ¿verdad? Entonces sí es importante como tener esa conciencia de... Sí. Mira, y de los 3 que tenés, ¿cuál recomendás? Bueno, diferentes cosas, ¿verdad? Porque el Aura, el anillo sirve súper bien para wellness y para aprender a dormir y entender un poco de la dormir. Y el Whoop es más para ejercicio, más para conocerte hasta cuánto puedes push a tu cuerpo, dependiendo de tu recovery y esas cosas. Y el Fitbit es el más sencillo de todos, que
en realidad lo ando solo porque me gusta el heart rate. Ajá. Toda la gente va a creer que estoy loco. Pero por ejemplo, hay algunos que sustituyen al Apple Watch o al Watch como tradicional que puedes tener, ¿verdad? Sí, bueno, sí, en realidad, o sea, la mayoría de gente normal solo debería de andar uno. O sea, las personas normales deberían de andar solo uno de estos devices. Y ahí depende de qué tan... se me dio la palabra, pero... O sea, tipo... El Oura Ring ni lo sentís, pues. O sea, el Whoop si tenés que andarlo aquí o aquí o en algún lado. Entonces, depende de también tu estilo, poder decidir cuál es mejor para vos. ¿Cafecito? Démosle. ¿Cómo empieza Alfredo su día? ¿Tenés rituales? ¿Tenés cosas que vos todos los decís días como...? son básicamente iguales cuando estoy en El Salvador, porque aquí, digamos, donde tengo mi ritual, si estoy en otro lado es distinto. Pero, bueno, empiezo bien chivo porque el colchón que tengo es un 8 Sleep. Ajá. Que ha sido life changing haber comprado el... ¿Y ese te adaptas también? También te da data, sí, pero esa no le hago mucho caso porque ya, tampoco. Pero sí, entonces el colchón bien chivo porque en las noches se va cambiando de temperatura dependiendo de cómo es la temperatura de tu cuerpo. Y bien chivo porque tiene dos lados, o sea, el de mi esposa, ella controla su parte y yo controlo mi parte. Entonces va cambiando la temperatura dependiendo de cómo es la temperatura de tu cuerpo o los stages de cómo estás durmiendo. Y cuando ya te tenés que despertar, vos le pones más o menos a qué horas te despertás y detecta cuando ya el ciclo del REM ya no está ahí, entonces empieza a calentarse el colchón. Entonces la manera en cómo me despierto yo es que se empieza a calentar un poco el colchón, entonces te despertás naturalmente, nunca con alarma, sino que naturalmente. Entonces lo primero que hago después de que se caliente el colchón es que abro los ojos y veo cuánto, o sea, veo mis devices, ¿verdad? O sea, ver cómo dormir. Ves su dashboard. Mi dashboard. Hablas con ChatGPT y toda la onda. Entonces, veo el dashboard, me meto en Twitter siempre, o sea, lo primero que hago después de ver cómo dormí eso, es meterme en Twitter para ver si el mundo no se acabó mientras yo dormía. Así unos 5 minutos solo para revisar. De ahí pues me voy al gimnasio, o sea, bueno, todos los días rezo el rosario en la mañana, o sea, antes de ir al gimnasio, al camino al gimnasio rezo el rosario, que para mí siempre ha sido importante, digamos, tener esa como conexión y me sirve bastante como para una especie de meditación, por decirte. Llego al gimnasio, tengo 1 hora más o menos de coaching en el gimnasio y ya después regreso a la casa y me voy a la oficina. Entonces, tipo 9 de la mañana estoy llegando a la oficina y ahí empieza ya el caos. Súper. Que me acuerdo que una vez te invité a dar una charla a un summit que teníamos. Y realmente me marcó algo que vos hiciste porque vos llegaste, ¿qué? Como 30 minutos antes de tu charla, pero no llegaste así con un gran equipo y nada de eso, sino que llegaste con tus 2 hijas. Sí. Y vos dijiste, a donde yo voy siempre busco que vayan mis 2 hijas y no sé qué. O sea, porque es chivo, porque ya desde pequeña vos las fuiste como metiendo. A mí me gusta involucrarlas. O sea, involucrarlas un montón en las cosas. O sea, cuando hacemos eventos, me gusta que estén. O sea, me gusta que vean, primero, o sea, que cuesta trabajar, ¿verdad? Y segundo, que también se vayan fogueando y que vean, o sea, cómo se hacen las cosas. Y a veces me sirve cuando me acompañan a eventos donde doy charlas, por ejemplo, a que oigan la historia, porque no siempre, o sea, cuando estás en tu casa, no siempre te oyen, o sea, no siempre tenés oportunidad de contar cosas, o sea, ¿me entiendes? O sea, en la charla vos puedes contar un montón de cosas que tal vez no va a salir en un día normal en tu casa, entonces así también ella, papá, ¿y es cierto que te pasó eso? Y de verdad, y no sé qué, y como... Sí, como que te pueden prestar más atención que algo porque casual. Porque hay otra gente oyéndote como, también, ¿verdad? Entonces, bueno, si esta gente lo está oyendo, maybe... Sí, y qué interesante tiene mi papá que decir, ¿verdad? Sí, porque esta gente viene a oír a este señor. Mira, y entonces ellos son como tu PR team, o sea, te dan tips y todo. O sea, antes de la entrevista te dijeron, haz esto. Y... No, ellas sí, son bien exigentes, ¿verdad? Entonces
están siempre preocupadas de que salgan bien las cosas y de que no vaya a decir alguna estupidez o de que no pero me llega, fíjate, que se interesen en esas cosas. No, y eso también te mantiene vigente, ¿sabes? O sea, como cuál es el new way de pensamiento con el tuyo, cómo conversar. Una vez fui a dar una charla a la escuela de mis hijas y pues tough crowd, les dije yo, o sea, como estos bichos no se impresionan con cualquier cosa. Es un público difícil de sorprender. Súper difícil de sorprender. O sea, que lo que hace algunos años vos contabas todo, wow, hoy como, ay Dios. Sí, no, vieras que tough crowd. Pero sí, chivo, yo la verdad que disfruto un montón estar con mis hijas y que ellas estén involucradas en las cosas que hacemos, que se interesen realmente por las cosas que nosotros estamos haciendo. Y mira, y ella, o sea, es como, yo un día estaba hablando de que, bueno, le dije, ya quizás voy a vender tal negocio. No, papá, no lo vendas, ¿cómo vas a creer? Yo quiero que, o sea, como que dátelo. No, le digo, tal vez lo vendamos. No, quédate. Entonces ya como que sienten que ellas quieren, o sea, ya quieren manager, o sea, alguno. No, le dije, no se puede, no es, it's not a family business. O sea, tienen que empezar trabajando para otra gente, tienen que empezar trabajando en algo que no sea tuyo, porque creo que eso te da un montón de disciplina y te da skills que no emprender únicamente no te la da. Mira, ¿y cómo hace una persona como vos? ¿Cómo haces para mantenerte vigente? O sea, vos tenés como libros, podcasts, personalidades a las que vos les des follow-up y vos digas como, lo sigo, o este libro es mi Biblia, ¿sabes? Como... No, mira, bueno. No, mira, ahorita hay tanta información que tenés que encontrar un balance de no sobreestimularte con información, ¿verdad? Porque si no, así como hablábamos con que el arte te da empacho, también la información te puede empachar, ¿verdad? Te empachas de contenido. De contenido, ¿verdad? Entonces, mira, yo lo que hago es que, o sea, Twitter me sirve un montón a mí para mantenerme vigente, más que otras redes. Entonces en Twitter veo temas que me interesan y a partir de ahí es como empiezo a investigar más. Y eso es lo que me ha pasado, por ejemplo, con inteligencia artificial, con Claude, que ahorita ya soy ultra fan de Claude, y así es como empecé a ver en Twitter lo que la gente estaba creando, y así fue como empecé yo Pero yo te diría, no soy una persona que consume un montón de podcasts. Libros sí me gustan y muchas veces oigo audiobooks porque pues sí, el tráfico. Entonces hay libros que me han marcado, pero tipo, por ejemplo, hay un libro buenísimo que cuando me lo recomendaron me dijeron, les recomiendo que nunca se lo recomiende a nadie, que es Las 48 leyes del poder de Robert Greene, que es maquiaveliquísimo el libro. Entonces, si está en las manos de personas equivocadas, puede ser terrible. Puede ser terrible. Pero es bien interesante leer ese tipo de libros porque te da una perspectiva que muchas veces tal vez a vos no se te ocurriera, o sea, o una manera de pensar que no se te ocurriera. Claro, puedes tener una perspectiva muy inocente en algunas áreas y eso como que te activa, vos decís como, hey... Así es, o sea, como avivá en estas cosas, ¿verdad? O sea, obviamente todo within guardrails de tus principios, de tus valores y etcétera, ¿verdad? Porque, por eso te digo, si está en las manos equivocadas de un libro como ese, o sea, puede terminar siendo... Una catástrofe. Una catástrofe. Libros que me han gustado muchísimo, por ejemplo, hay uno que he leído varias veces que me gusta bastante, que se llama Made in America, que es de Sam Walton. Él cuenta cómo hizo Walmart. Y de lo que me gusta de ese libro es que te cuenta la historia de cuando empezó Walmart, pero cuando empezó realmente, no porque a veces te cuentan las historias de los negocios cuando empezaron, pero cuando empezaron ya vendían $10 millones. Cuando éramos pequeños, $10 millones. Sí, entonces ya no podía relate. Entonces Walmart cuenta la historia de cómo Walmart empezó cuando era una tiendita así, Entonces bien chido y escrito por él. Entonces te enseña un montón de... Como las decisiones que iba tomando para los challenges, la frugality, o sea, ser tacaño te diría, pero no sé si tacaño es la palabra, pero ser como muy cuidadoso con el dinero, que creo que eso es súper importante. O sea, eso es parte de las cosas que le enseño a mis hijas, ¿verdad? O sea, mis hijas, yo un día me preguntaron, papá, ¿qué? Como, we poor. ¿Por qué? Estamos mal, ¿no? O sea, porque todos sus compañeros tienen una Mac, o todas tienen el iPad, o todas tienen, y mis hijas, como el iPhone se lo compraron ellas con el dinero de ellas. O sea, la frugalidad, o sea, a mí me interesa que tengan esa, o sea, que sepan que el dinero que cuesta hacerlo y que es bien administrarlo fácil bien. Entonces, así una vez mi hija me preguntó, o sea, papá,
¿y cuánto dinero tenemos que tener para que yo pueda tener un iPad? Y yo no, le dije, no, o sea, yo te puedo comprar el iPad, pero no es cuestión de dinero, es cuestión de cuidar los recursos y de administrarlos bien. Entonces no creo que sea el momento para que tenga un iPad. Y de trabajar para las cosas que poder, querés claro, tener. Exacto, ¿verdad? así, que te cueste un poco, ¿verdad? Entonces, bueno, el libro de Sam Walton más o menos así es, o sea, era bien frugal y me gusta esa manera de pensar. Me gustan leer libros de cómo empezaron los negocios, o sea, he leído, y no siempre de cuando les va bien. Yo creo que eso es importante, ¿verdad? Que ver los fracasos, porque a mí, la mayoría de gente, yo cuando cuento historias de US Disney, de las cosas que hemos hecho, o sea, donde siento que la gente más se conecta con lo que estoy hablando, son los challenges, no cuando me fue bien. Porque, o sea, triunfar es fácil, entre comillas. O sea, digo, vivir el triunfo o el éxito es relativamente fácil, pero lo que realmente te build character y donde te construye realmente como persona son los challenges, son cuando te va mal, cuando las cosas no salen como estaban. Entonces, me gusta muchísimo a mí leer historias de cuando las cosas no salieron como esperaba la gente que salieran. Hay libros con ese tipo de historias. También me gusta, hay uno que me gustó mucho que es la historia de WeWork y el cult pero porque eso salió catastróficamente mal. Sí. Y me gusta muchísimo. Y que hicieron una serie después de Apple que es... O sea, así es. O sea, es buenísima. Esa serie es como todos deberían de ver. Bueno, mira, te voy a decir que de esa serie está la de Apple, de WeWork. Está una de Hulu. We Crushed. Está The Dropout, que es la de Hulu, que es la historia de Theranos. Y está Super Pumped, que no me acuerdo en cuál está, pero es la historia de Uber, de Travis. Que son 3 founders a los que les costó, o sea, que han tenido challenges. Bueno, uno está presa, el otro, bueno... Lo sacaron de su Lo sacaron, pero acaba de regresar y acaba de raise capital otra vez, que no entiendo cómo le pudieron dar dinero. Y de ahí Travis, el de Uber, que lo sacaron de Uber y ahorita está empezando otro negocio y esa es una historia que todavía se está escribiendo, digamos. Pero esas 3 series me parecen interesantísimas y yo creo que es importante, de verdad, ver, o sea, porque la mara agarra paga bien fácil, man. O sea, ese es como de las cosas, ¿verdad? De que uno, si te está yendo bien, la mara agarra paga bien fácil, pero es súper importante estar grounded siempre. Porque así como hoy tenés algo, pues mañana no puedes estar. Entonces, así de bien. Tenés que asegurarte que tu vida no de vuelta de lo que sos del negocio, pues, sino que tenés que construir tu persona, pues. Sí. Permiso. Tengo uno para Alfredo, un latte con leche de avena. Gracias. Y tengo un skinny vainilla latte para Roberto con leche de lactosa. Gracias. Aquí tienes. Gracias. Gracias. Mira, Alfredo, ¿cómo era vos de pequeño? Bien, mira, algo inquieto te diría. Y súper curioso y como clavado en algunas cosas. O sea, yo era súper fan de geografía, por ejemplo, y de los negocios. Desde chiquitito, o sea, mi trip era negocio. O sea, mi sueño, yo me sentaba en la oficina de mi papá a firmar cheques en mi cabeza, pero no eran cheques, pues, sino que firmaba papeles y decía los negocios que quería tener. Entonces siempre estuve metido en... Mira, yo creo que era bien raro el profile, porque fíjate que yo era malísimo en los deportes, aparte que era bien gordito. Entonces tenía todo el profile para ser bulleado. And yet, si fui bulleado no me acuerdo, pero siempre me metí en cosas... No te dañó. O sea, no tuvo un scar, pero siempre me metí en cosas como ser del Student Council o el periódico de la escuela. Nosotros lo empezamos, yo era de los que hacía el periódico de la escuela. O sea, siempre me metí en un montón de estas cosas, nunca en cosas deportivas ni nada de eso, pero siempre como muy, muy activo y muy de meterme en cosas para ayudar. Y siempre en el tema de negocios, o sea, mi trip eran los negocios desde chiquito, pues, porque tuve un gran ejemplo que en mi familia, pues la verdad que todo el mundo era emprendedor, pues mis abuelos vinieron de Palestina a principios de los 1930 por ahí, y
tenían sus propios negocios y vinieron sin conocer nada en Santana, sí. Ajá. Entonces vinieron sin conocer, o sea, aventurándose completamente. Y del lado de mi mamá, ya estaban en El Salvador, pero también eran, digamos, inmigrantes y también con sus propios negocios. Entonces, para mí era normal tener tu propio negocio. O sea, para mí lo cotidiano era hablar del negocio familiar y de cómo estuvo la venta o de qué problemas hubieron. Sí, en la cena familiar Era como, era así no es paja, Ajá. que el tema tenía que ver muchísimo con negocios. Entonces siempre tuve ese ejemplo, entonces para mí era natural que de chiquito yo tuve una gran influencia en ese sentido, pues. Súper. ¿Y a qué edad emprendiste? O sea, ¿emprendiste, trabajaste? ¿Cómo fue ese journey? ¿Te quedaste en Santana? ¿Te viniste? ¿Vos estudiaste estudiaste fuera? Ah, no, estudiaste en el Sí, ESEN. sí, sí. Fíjate que en algún momento había considerado estudiar fuera. Ajá. Y estaba entre una universidad en Florida y la ESEN, y al final, después de hablar con gente y todo, decidimos la ESEN porque digamos que el currículum era mucho mejor el de la ESEN que la universidad, que hubiera sido mi otra opción. Y la verdad que a mí nunca me ha llamado la atención vivir fuera de El Salvador. Siempre me ha gustado El Salvador, entonces... Pero yo empecé, mi primer negocio fue en el colegio, que vendía dibujos. ¿Dibujos? Sí, no lo hacía yo, o sea, espérate. Ahora los compras, ¿verdad? No, sí, ya, sí, sí. Comprar Pero mira, arte. yo no hacía los dibujos, sino que mis compañeros hacían los dibujos. Yo ¡Hala! era el dueño del negocio. Yo era el señor feudal. Ellos eran los que manufacturaban las Sí, piezas. sí. Entonces, y ahí se me salió un sindicato ahí porque yo no les pagaba, entonces... No les dabas comisión. No, cero comisión. Entonces, pues sí, entonces ahí... Vos eras un connector, fue solo la que te primera, quedabas la plata. sí, fue la primera, ¿cómo se llama? El struggle Ajá. de clases ahí. Ajá. Pero entonces esa fue la primera, y prohibieron la venta en el colegio, culpa mía. Y ya después, bueno, ya siendo realistas, sabes que también pensándolo bien, mi familia, uno de los negocios que tenían era un almacén en Santana y vendían de todo ahí, vendían tela, jeans, vestidos, etcétera. Y en algún tiempo yo pedía una ¿cómo se llama? Una vitrina que me dieran permiso de vender mis cositas ahí. Entonces me acuerdo que compraba aquí en San Salvador como perfumes de esos que eran como inspired en el perfume caro, que eran como un dupe. Como un dupe, ajá, pero decía que era dupe, pues, inspired. Entonces compraba esos perfumes en San Salvador y los vendía en mi vitrinita ahí en el almacén. Esa fue otra de mis emprendimientos. Después me vine a estudiar aquí a San Salvador, a la ESEN, y ya para ese entonces, fíjate que una de las cosas que se vendían en el almacén de mi familia eran vestidos de novia y de 15 años y de primera comunión y de ese tipo de cosas. Entonces, muchísimos de los clientes venían de Metapán. Entonces, yo quise poner un negocio una sucursal, digamos, de esa parte del almacén en Metapán. O sea, ya cuando me vine aquí a San Salvador, uno de los negocios, o el negocio que puse, fue una tienda que era como una especie de sucursal del almacén de mi familia en Santa Ana, pero donde solo vendíamos vestidos de novia de 15 años y esas cosas, y me lo hacían en Santa Ana. Entonces, digamos que la tienda de Metapán era la que tomaba las órdenes y ese era mi negocio. Pues yo de ahí al final ya me pagué la universidad yo ya de eso, o sea, y por eso es que también, digamos, era un ingreso complementario cuando empecé a trabajar yo ya después de estar graduado, que me permitió también casarme, por ejemplo. O sea, ¿te casaste? ¿A qué edad te casaste? Bien temprano, yo no sé por qué. O sea, pero no es arrepentimiento, no, pues, para pero... nada, estamos felizmente casados con mi esposa, mi partner de vida. Tu polo a tierra, o sea, todo, totalmente, o sea, mi cheerleader, todo, ya tenemos, ni quiero hacer la cuenta porque si digo cuántos años tengo de casado voy a sonar bien viejo, espérame, me casé en el 2017, o sea que casi 20 años, qué locura. Imagínate. O sea, me casé de 23, quizás. 23, 24 años, o sea, después de terminar la universidad. Qué loco, sí. Es más, yo creo que ni me había graduado de la universidad. O sea, ¿Y la conociste en la universidad? No, en la universidad, sí, ella... Pero solo estuvo con nosotros como en los primeros años
Y sí, desde el primer día que vi a mi esposa dije, alguien así quiero, dije. No sé si ella es, pero dije alguien como ella quiero. ¿Y te hizo caso? Mira. Pero verás que esa es una lección de perseverancia y de terquedad. No, así nomás. No fue así nomás. Y eso es te voy a decir que yo soy bien terco. O sea, si una cosa tengo es que soy ultra terco. Entonces cuando se me mete algo en la cabeza, o sea, como sea, lo logro. Y esa es una de las cualidades que me ha servido tanto en mi vida personal como en la vida de negocios, pues. Porque en UASysME igual, o sea, por mi terquedad creo yo, es que no desistí los primeros meses, que no fue súper mal. Es determinación, o sea, ya... Sí, determinación. Sí, más bonito eso que de ser terco. Ya en los libros de los emprendedores sale como determinación. Determinación y perseverancia. Aquí claro, entre nos es terco. Es terqueza. Burro. O sea, creer en la idea que vos tenías para llevarla a cabo. Mira, vaya, pero volviendo al tema de tu esposa, 24 años. No, 20, desde 19. 19, no, te casaste a los 24, a los 24 años, vaya, pero ahora que ya tenés casi 20 años de casado, ¿qué le dirías vos a las personas que sienten que van tarde? O sea, independientemente, no lo hablemos, ¿sabes? No lo hablamos de matrimonio porque... Mira, yo creo que, o sea, en realidad nunca es tarde ni nunca es temprano, pues. O sea, el tiempo es el tiempo es un fact. Entonces, depende de la historia que contés alrededor del tiempo, es que va a ser temprano o va a ser tarde. Es irrelevante. Y especialmente hoy que la edad, o sea, antes siento que la edad determinaba un montón de cosas. Determinaba cuando te casabas, determinaba cuando tenías un trabajo, cuando tenías tu primer hijo y esas cosas. Creo que el tiempo es irrelevante ya, especialmente con lo rápido que se mueven las cosas hoy. O sea, antes para poner un negocio probablemente necesitabas 6 meses o whatever, o un año para poder montar el negocio. Yo me pongo a pensar en la época de mis papás. O sea, hace poco encontré unas cartas, tenía una fábrica de camisas, unas cartas donde escribían a Japón para preguntar unas máquinas que querían importar para la fábrica. Imagínate lo que se tardaba en mandar la carta y lo que te tardaba en que te contestaban. O sea, ¿cuánto te tardaba de montar una fábrica? Hoy agarrar el teléfono, un email o lo que sea, y ya ni siquiera son las máquinas, sino que robots. O sea, entonces hoy es tan rápido hacer los negocios que ya no estás tarde nunca. Sí. O sea... Sí, ahorita ya es una onda mental, ¿verdad? Si no tenés vos la determinación o la terqueza de... Y nunca es buen tiempo en realidad. O sea, siempre vas a encontrar excusas de por qué no deberías de emprender, por ejemplo. Entonces, la verdad que nunca es buen momento. Entonces, todos son buenos momentos. Vale, si vamos al simulador, ¿qué es A320? Un A320, sí, esos son con los que se entrenan los pilotos. Vale, entonces aquí lo que vamos a hacer es que vamos a despegar de la pista 07 de Comalapa y vamos a aterrizar en Toncontín. Si querés darle, o sea, probá, si querés, mira, ahí está el volcán de San Vicente. Pero, es que tenés que hacerlo como con más delicadeza. Ya se asustó la gente. Aquí, y más que mira, está yendo directo al volcán. ¿Este es tu vuelo número cuánto? A saber. Bueno, aquí no sé. Yo tengo miles de horas de vuelo. En simulador, ¿verdad? Este es el momento de la verdad, pues. Alfredo, mi vida está en tus manos y la de 200 pasajeros que vienen salvadoreños y mira los edificios, lo cerca que están. 200. Allá está el campo. Le quito ya. Será. Vamos. 100. 50. 40. Prepárense para impacto. Va. Quieto, tranquilo, yo lo llevo. ¡Ay, lo logramos! Este ha sido un excelente aterrizaje en Toncontín, déjenme decirles. No, hombre. ¿Ah? Y agarrado aquí, ¿verdad? Van a despegar la nave. Y lo estuvieron corriendo hace un par de semanas en el Jabalí. Sí, así que
A la próxima te invita. ¿Te llega a correr a vos? Sí, a mí Ya vimos que te llega a volar y ya volamos, sí. ya nos enseñaste que Ya, no era, ya fui una vez que me no era invitaron, mentira. me invitaron de la BM al jabalí a hacer Ajá. eso. Que yo sentía que iba súper rápido y después me enseñaron los videos. Parecía viejita yo ahí. Ibas así, Ajá, ¿eh? sí, te juro, o sea, de verdad. Adentro yo sentía que era y nada que ver. Ah, bueno. Mira, hablando de la parte esta, como me contabas, vea, que emprendiste súper joven, desde el colegio, vendías los dibujos y todo, pero vos en algún momento estuviste en el mundo corporativo o solo emprendiste Sí, no, directamente? yo puedo acelerar. Sí, claro que sí. Oh, wow. Vaya, suficiente. Suficiente porque pues sí, somos padres de familia. No esperas en casa. Sí, cabrón. No, pero vuela. Ya Sí, viste que vuela. Sí, está chido. Pues sí, no, yo cuando salí de la universidad me fui a trabajar en un trabajo de verdad. Ajá. O sea, un trabajo así como Dios manda, Ajá. de así, corporativo. Ajá. Y la verdad que fue una experiencia que no disfruté para nada, Ajá. pero se la recomiendo a todo el mundo. Ujú. O sea, una estrellita de 5 en mi rating. pero Tu experiencia laboral, 1 de 5. Sí, cabal. Así que hay un sticker. Siendo generoso, ¿verdad? que Porque dice- pues, todavía le puedes poner media estrella. Sí, sí. En realidad, mira, varias cosas salieron de ahí, o sea, cosas buenas y experiencias súper buenas. Aprendí muchas cosas y todo, pero la verdad es que yo no lo disfruté. O sea, hubo un momento en donde, yo cuento que yo le rezaba a Dios imagínate que estuviera enfermo con tal de no ir a trabajar. O sea, imagínate que dark, o sea, que yo prefería estar enfermo que ir a trabajar. Entonces, un momento así como bien dark. Ajá. Pero aprendí muchísimo y yo les recomiendo a todo el mundo que tengan experiencia laboral con algo que no sea cosas de la familia o emprendimientos propios, porque te da cierta disciplina y ciertas cosas que no te lo va a dar un emprendimiento propio, pues. Sí, ¿no? Y que sobre todo entendés también por qué esa disciplina y estructura que puede tener algo corporativo también Sí, después correcto. te puede servir para Sí, emprender. o sea, y se sirve para cosas buenas y para No. cosas, o sea, cosas que deberías de hacer, cosas que no. O sea, también te da un poco de empatía, creo yo, cuando vos liderás un equipo y has estado en el lado donde alguien más te lidera. Y ¿sabes lo que pasa? Que uno cree, cuando uno no está en una posición de liderazgo, cree que todo es más fácil. O sea, todo el mundo cree que pudiera ser mejor presidente, todo el mundo cree que pudiera ser mejor padre, papá, todo el mundo cree que pudiera ser mejor jefe. Pero cuando uno ya está en el lugar, ya ves que la cosa no es tan sencilla, pues. Sí. O sea, que no es... Y que no todo es O así sea, de que todos estén felices Ajá, al mismo tiempo. exacto, o sea, y- es bien difícil. Y esa empatía te lo da trabajar para alguien más, pues. Mira, ¿y vos crees que esta onda de emprender, pues, al inicio era emprendimiento, pero en realidad hoy sos un empresario, pero ese es el camino por donde se empieza, o sea, el camino de ser emprendedor a ser empresario, o sea, es para todos? ¿Qué has visto en el camino? O sea, ¿quién consideras que sí puede tener todas las skills correctas para dejar el mundo corporativo e irse a emprender? Mira, yo creo que no es para todos, definitivamente. Creo que tenés que estar súper cómodo con la incertidumbre. O sea, a mí el hecho de... Mira, uno típicamente dice, cuando tenés un sueldo, ya sabes que el 15 y el 30 va a estar el sueldo ahí. Sí. Aunque no siempre es así, ¿verdad? Porque puede existir la posibilidad de que te quiten. Ajá. Pero ese tipo o sea, la incertidumbre de no saber si te va a ir bien, o si todos los meses van a ser iguales, o si al final, o sea, depende un montón de gente de vos. Entonces, ese estrés, esa presión no es para todos. Sí. Entonces tenés que aprender a vivir con la incertidumbre y disfrutar la incertidumbre, disfrutar el hecho de no saber qué va a pasar. Y eso no es para todos. Y la parte de riesgo, o sea, ¿arriesgabas más antes, arriesgabas más hoy? Yo creo De tomar decisiones y sí, tomar creo riesgo. creo que hoy arriesgo mucho menos porque tengo más gente
que depende de mis decisiones y también tengo más que perder, siento, o sea, y ese puede ser un curse, o sea, el hecho de que llegado a un punto en donde, pues, por eso yo digo, si la gente quiere emprender, entre más pronto mejor, porque entre más vas avanzando en tu carrera, tenés más que perder. Si vos tenés un trabajo y vas avanzando, te van a pagar más, entonces tu costo de oportunidad es mayor. Entonces igual para mí ahora, mi costo de oportunidad, cuando tomo las decisiones, es muchísimo más grande que cuando empecé. Porque cuando empecé, pues sí, no tenía, o sea, no había mucho que perder, pues. Sí. No habían 300 familias. Exacto, y yo tampoco tenía mis hijas. O sea, hoy tengo más responsabilidades, tengo que pensar ya en muchísimo más a largo plazo. Es distinto. Entonces, obviamente, uno modula la manera en cómo uno toma riesgos. Pero yo creo que siempre es importante seguir tomando riesgos en tu vida, porque si no, después te arrepentís pues, de las cosas que no hiciste. Sí. Suena como un cliché, pero... Mira, ¿quiénes han sido como esas personas que han marcado al Alfredo que conocemos? Pues una gran responsabilidad decir eso. Puede ser familiar o personas que mira, conociste en el camino. Yo creo que mira, dicen que uno es como el promedio de las 5 personas con las que más estás. Entonces yo creo que ha sido, depende de la etapa en la que he estado, así es como las personas me han ido influyendo. Entonces, lógicamente mi familia ha influido muchísimo en mí y ahora creo que mi familia nuclear, o sea, mi esposa y mis hijas influyen muchísimo en mí y influyen también en cómo tomo las decisiones, porque yo muchas veces las decisiones que tomo, yo siempre digo, por ejemplo, vos sabés que soy bien bocón en social media y en Twitter y en estas cosas, ¿verdad? Entonces, yo cada vez que escribo algo o digo algo, pienso si mis hijas van a estar orgullosas o les va a dar pena lo que dije. Y esa es mi regla. Y yo recibo una cantidad enorme de insultos cuando digo cosas que la gente no está de acuerdo conmigo. Y nunca, por más insultos que yo reciba, nunca digo nada que a mis hijas las avergonzara, pues. Entonces yo creo que eso es lo que influye. Tú a tú, a pelearte. Así no, jamás, nunca. O sea, no me interesa tener siempre la razón. Me ha costado aprender eso, by the way. No siempre tener la razón. De no responder con la cabeza caliente. Sí, correcto. Mira, y porque yo te conocía virtualmente desde Twitter y ahora pues que te está volviendo en un TikToker. No, pero estás subiendo contenido a TikTok. ¿Cómo has visto las realidades en cada una de las plataformas? Y más allá de eso también preguntarte, o sea, dentro de tu rol, ¿por qué crees que es importante que desde tu rol generes contenido? O sea, el CEO generated content. Fíjate que a mí me sirve, yo no sé si lo hago hasta por egoísmo propio, es decir, porque me sirve a mí como una especie de terapia. O sea, para mí Twitter me ha servido para una especie de terapia y de hablar de decir lo que pienso y compartir con otra gente. TikTok es distinto, creo que es mucho menos agresivo el público. O sea, creo que hay gente más interesada en aprender. Y me sirve a mí también para poder spread un poquito the word de emprender. Y esto empezó, lo de TikTok empezó primero porque le estoy hablando a un público al que antes no le hablaba. Porque yo de verdad odio hacer videos. O sea, es decir, odio verme en videos más bien. Me da un poco de cringe. Entonces, ha sido una cosa que ha sido como un challenge que me he puesto de hacer algo que me cueste. Y yo creo que hay mucha gente que se puede sentir identificada con el journey de emprender. Y me interesa que la gente sepa que no es fácil, pero que se puede. Y que a todos, o sea, independientemente del stage donde estamos, siempre tenemos miedos, siempre hay inseguridades, que todos tenemos problemas. Y me sirve como primero como terapia y segundo para que otra gente se pueda identificar en diferentes stages donde están. Entonces he aprendido a disfrutarlo de Twitter, de TikTok, perdón. He aprendido a disfrutarlo de TikTok porque es un formato distinto para mí, pero me parece chivo, o sea, me parece interesante.
Y has tenido buena recepción también. sí, fíjate que sí. Todavía no sé, o sea, digo, este era un proyecto que iba a durar 2 meses, ya llevo creo que como 4 o 5 meses haciéndolo y creo que lo voy a seguir haciendo porque de repente estoy creando otras cosas, pues tipo ahorita con lo de inteligencia artificial me he vuelto obsesivo con empezar a crear cosas y aprender también. Tenía un montón yo de no aprender, fíjate que eso es algo que también, de no aprender from scratch algo y he empezado a hacerlo gracias a la inteligencia artificial. Mira, el otro día vi en una revista que salió uno de tus emprendimientos ahí. Hey Boring. Ajá, contame. ¿Y eso qué? Mira, ese es una... eso existió por... Se llama Hey Boring. Hey Boring. Ajá. Y es porque tiene que ver con boring businesses. Ajá. Nosotros, uno de los negocios que nosotros tenemos es un landscaping company en Orlando, en Florida. Y es uno, en Estados Unidos le llaman boring businesses a todo lo que no es súper sexy, así como de tecnología y de cosas que así... Pero tiene como su recurrencia por contrato. Es aburrido, es cash cow, o sea, te da pisto siempre. Entonces queríamos nosotros, porque nosotros tenemos un fondo de inversión ángel, por ejemplo, tenemos USISMI, tenemos Real Estate, que son negocios de largo plazo. Entonces queríamos algo que nos diera cash ya. Entonces compramos un landscaping company. Pero comprarlo fue súper complicado para nosotros porque no teníamos experiencia teniendo un negocio que operara allá. Nunca en mi vida he cortado grama. O sea, entonces había un montón de cosas distintas que aprendimos a golpes. Y el tema del IRS, de los seguros, de empleados allá, súper complicado. Entonces, a raíz de eso, hicimos una especie de curso para enseñarle a la gente, porque hay un montón de gente interesada en eso en Latinoamérica. Y lo más chivo de esto es que manejamos el negocio de El Salvador. Entonces no tenemos necesidad de irnos a vivir a otro lado. Entonces, para mí es como una especie de vivir el sueño americano, ponerle, pero sin migrar. Entonces, bastante gente estaba interesada, entonces hicimos un curso, pero a raíz de todo lo que te facilita la inteligencia artificial, diseñé una especie de platform que te acompaña en el camino y te lleva por los stages de cómo comprar un boring business. Entonces te enseña cómo, o sea, los red flags de un boring business, qué preguntas hacer, qué cosas pueden salir bien, qué cosas pueden salir mal. Entonces es un platform que te acompaña en todo el journey y ese es el negocio nuevo. Y es un negocio que empezó de verdad primero porque era algo que nosotros hubiéramos querido que existiera en nuestra época y segundo, por inteligencia artificial, porque todo lo hice con Claude. Y yo que nunca en mi vida había hecho una línea de código, hice una plataforma que la gente, o sea, que después contratamos a alguien que de verdad sabe de eso. O sea, vos hiciste como el MVP, el mínimo, el MVP. Pero cuando se lo enseñamos a alguien que sí trabaja en eso, o sea, fuera de El Salvador, nos dijo que wow, que estaba casi que listo, pues. Entonces, eso pues, me abre la mente un montón y debería abrirle la mente un montón a la gente porque las posibilidades son infinitas de todo lo que puedes crear ahora, pues. Sí, y que ya no tenés que hacer estas grandes inversiones que te tocaban hacer antes como para validar si va a tener trote o no. O sea, esta idea de Hey Boring, o sea, el minimum viable product me hubiera costado, te diría, unos $25,000 o $30,000. Y esto me costó tiempo mío, que dependiendo a quién le preguntes puede creer que es valioso o no. Y nada, y la subscription. Y los credits, eso. Entonces, no sé, menos de $1,000 probablemente, pues, sin contar mi tiempo. Mira, Alfredo, y vaya, yo creo que las personas que te conocen te posicionan súper bien con Alfredo, Atanasio, You Assist Me. Pero You Assist Me es una parte de como del ecosistema en el que vos estás. Tienes tus socios también. Contá un poco cómo ha evolucionado tu historia. Yo sé que You Assist Me, creo que has hablado en bastante foros de cómo empezaste y todo eso. Entonces ahora contemos como la evolución. Cabal. Bueno, mira, nosotros, o sea, con mis socios, que somos socios en todos los negocios básicamente, y es, o sea, quien me ha acompañado en todas las aventuras y es una gran cosa, la verdad, contar con un socio que realmente podés trust y que podés, y que es, o sea, que podés realmente confiar y que podés contar con esa persona. Entonces,
mi historia ha sido con mi socio, hemos tenido siempre, bueno, empezamos antes de You Assist Me, en realidad el primer negocio que pusimos fue cuando me iba a casar, por cierto, compramos un apartamento. Ajá. Y nuestra idea era remodelarlo y venderlo. Y al final, o sea, nos tardamos como 2 años, creo yo, en venderlo. Le perdieron. Pero fíjate que creo que le hemos de haber ganado un poquito, pero ese fue el primer experimento que hicimos. Ajá. Ocupé, por cierto, el dinero que me habían dado para mi boda, para la luna de miel, creo yo, la boda, para eso. No estaba muy contenta con mi esposa con mi decisión, pero bueno, pero eso fue la primera. De ahí, aparte de You Assist Me, nosotros tenemos real estate. Empezamos con Point, que era un coworking space, y que todo eso empezó porque You Assist Me necesitaba un espacio para You Assist Me. De ahí compramos Live, que hicimos dorms en el centro histórico, cuando el centro histórico no era es lo que era hoy. El alucín que es hoy, ¿verdad? Pero sí había un alcalde en ese entonces que estaba empezando a promover el centro histórico. Entonces nosotros, la verdad que a mí siempre me había gustado el centro histórico, y dijimos, bueno, ¿qué puede salir mal? Salieron mal varias cosas, pero bueno, pero ahí sigue y ha sido un éxito ese negocio. Tenemos 2 de esos tipos de edificios. Construimos el edificio Colabora. El dormes son dormitorios para estudiantes. Entonces son todo incluido. Entonces ahí está la UTEC, por ejemplo, y tenemos otro por la Nacional, que gracias a Dios están siempre ocupados y hay lista de espera. Point, que era el centro de negocios para emprendedores. De ahí Colabora, que es un edificio que construimos en la pandemia, que ese puede ser ¿cómo se llama? Un video completo, un capítulo completo de cómo salió mal construir en medio de una pandemia. Pero ahí está, gracias a Dios, súper bien, lleno y todo. Tenemos un fondo de inversión ángel, tenemos la Fundación Colabora, que en realidad apoya a emprendedores, y tenemos un fondo de inversión ángel, que ese sí es for profit, y que hemos invertido a lo largo de los años en, no sé, unas 40 o más empresas. Startups no en El Salvador necesariamente, sino que en todo el mundo. Especialmente en Latinoamérica y en Estados Unidos, pero tenemos inversiones en varios lugares. Y el Landscaping Company en Florida, y ahora que con lo de Hey Boring. Entonces, la verdad que yo paso súper entretenido. O sea, mi vida es bien entretenida, pero te voy a decir una cosa, que yo no sé, nunca he entendido yo si mi manera de pensar ha sido mediocre o ha sido realmente la fórmula de mi éxito, porque el éxito significa cosas distintas para cada quien. Pero yo nunca me desvelo por mis negocios. O sea, pierdo sueños sí a veces y no puedo dormir por ciertas cosas. Pero yo, eso de que... Si te logras como medio... Hay un montón de gente, de emprendedores, digamos, que están... que pasan sin dormir y que pasan hasta las 3 de la mañana y después al día siguiente y todo ese... O sea, yo nunca lo he hecho de esa manera porque mi sanidad mental tiene un precio bien grande. Sí. O sea, y el tiempo también con mi familia tiene un precio bien grande. Entonces... ¿Y eso ya lo tenías claro desde el inicio o lo aprendiste en el camino? No, fíjate que yo lo he aprendido en el camino. Yo creo que ha sido después de llegar a cierto nivel en cuanto al tamaño de las empresas, me ha permitido, digamos, eso, darme el lujo de ya no desvelarme. Aunque, mira, yo siempre, a veces digo, o sea, You Assist Me yo creo que podría ser 10 veces más grande de lo que es. Por eso te digo que yo no sé si mi mentalidad es mediocre o no. Pero You Assist Me podría ser 10 veces más grande de lo que es si yo le dedicara ese tiempo así full, pero eso significa no poderme ir de viaje con mi familia cuando quiera, no irme al lago, por ejemplo, andar en el IFO, aunque me fascina hacerlo, no llegar a mi casa a las 5 de la tarde, porque yo llego típicamente a las 5:30 de la tarde de mi oficina a la casa. O sea, el costo de oportunidad es bien grande para mí. Entonces, yo no he decidido no hacerlo, pues, pero el costo de oportunidad es que You Assist Me es 10 veces más grande. And it's okay, I guess. O sea, para mí funciona. No, y es una decisión priorizando también la calidad de vida y el tiempo que compartís con tu familia y darte el espacio de... Es que mira, el éxito, o sea, cuando preguntan qué es el éxito, ¿cuál es la definición del éxito? Hay un montón de gente, fíjate que cuando yo doy charlas y a veces dicen,
cuando me hacen el introduction y que hablan, este emprendedor exitoso, yo siempre digo, puya, yo no sé, o sea, no sé. Gracias por lo de emprendedor, lo de exitoso, no sé. No estoy seguro, les dije, o sea, yo no sé, el éxito es distinto para cada quien, o sea, si les preguntan no sé, a Mark Zuckerberg, te va a decir que yo no tengo éxito, pues, o sea, ¿me entiendes? O sea, porque muchas veces el éxito está atado a algo financiero, monetario. Entonces, para mí el éxito no necesariamente tiene que ver con dinero. Obviamente todos queremos tener recursos, porque el dinero te permite cierta flexibilidad y cierta libertad. Pero hay un punto en donde ya es el diminishing returns, ¿verdad? O sea, hay un punto en donde hay diminishing returns. Entonces el éxito para mí tiene mucho más que ver con peace of mind. Yo cuando rezo por peace of mind. No, o sea, porque yo no sé, hay una oración que me gusta un montón a mí que es la de Jesús, en ti confío. Entonces que dice como no seas como el paciente que le dice al doctor qué medicina dar. O sea, el doctor sabe, pues así igual Dios tiene el control y Dios sabe qué es lo que uno necesita. Entonces yo lo que le pido a Dios siempre es peace of mind, porque yo no sé si lo que necesito es, ¿me entendés? Más dinero, o lo que necesito es más negocios, o más no sé qué. O sea, a mí yo creo que es eso, peace of mind. Uno no sabe qué es lo que necesita, pues. O sea, uno cree que uno sabe lo que necesita, pero realmente no lo sabes. Mira, ¿cuál considerás vos ahora que el mismo chance que tuviste de casarte temprano? Si vos tuvieras un estadio lleno con la nueva generación, vos que sos papá, ¿de qué se trataría ese talk que dieras ahí en ese estadio? ¿Y qué cosas así sí o sí la nueva generación tiene que ponerse las pilas para, nuevamente, no para ser exitoso, pero sí para lograr destacar, ya sea en el mundo corporativo o en el mundo si deciden emprender? O sea, ¿cuál consideramos que es ese como mix de skills que deberían de tener en cuenta las nuevas generaciones? Bueno, mira, primero la curiosidad. Yo siempre digo que la curiosidad es un superpower. O sea, ser curiosos, especialmente en un momento en donde las cosas cambian tan rápido, es súper importante. Entonces, eso, curiosidad. Y en un mundo donde la inteligencia va a ser un commodity, porque ya todo el mundo va a tener acceso a la inteligencia, creo que la parte de soft skills es importantísimo, relacionarse con gente, la parte de la empatía creo que es importante. Creo que todo depende obviamente de cuáles son los objetivos de vida de cada persona, ¿verdad? Pero creo que si tenés curiosidad, si tenés empatía, si tenés buenos skills para relacionarte con la gente, ya tenés ganada una gran parte de la batalla, digamos, de ir avanzando en la vida. Creo que, mira, yo cosas que hablo con mis hijas, porque mis hijas ya están teenagers, entonces están en un momento, creo que es difícil para cualquier persona, es un momento donde hay un montón de cambios, ¿verdad? Entonces, depender un montón de la aprobación del resto de gente también es complicadísimo. Entonces, eso es importante para mí, que uno, o sea, si vos vas a hacer algo, hacelo porque vos querés, no porque tus papás quieren que lo hagas, o porque tu mejor amigo está haciendo lo mismo, o porque, o sea, todo debería tener algo, o sea, porque al final sos vos, o sea, y al final, por muy rodeado de gente que esté en tu vida y familia y todo, o sea, las decisiones te conciernen a vos y las repercusiones te van o sea, son para vos. Entonces es importante que uno esté conforme con las decisiones que está tomando, que sean porque uno las quiere tomar y no porque alguien más. Pues. Sí, no por presión de... Sí, correcto. Que vean que es lo que estoy haciendo y todo ese rollo. Ajá. Mira, yo sé que vos, o sea, estás joven, pues, o sea, estás joven, porque la pregunta que te voy a hacer parece como que si ya tu edad productiva ya está llegando al final, pero me gusta preguntarle a todos los CEOs, o sea, el tema del legado. O sea, de aquí a algunos 25 o 30 años, o sea, ¿cómo crees que ya cuando estés retirado se recuerden de vos? O sea, en este aspecto
no solamente laboral, sino como Alfredo? ¿Cuál es el legado que estás dejando? Bueno, mira, yo creo que una cosa que a mí me interesa es, obviamente, mi legado es mi familia, mis hijas, primero. Entonces, el first step es que ellas sean outstanding citizens y que sean personas de bien y que sean buenas hijas de El Salvador. O sea, que realmente eso creo que es importantísimo para mí. Pero personalmente, quisiera que cuando la gente se acuerde de mí, le saque una sonrisa. Y que crean, yo siempre trato de vivir mi vida siendo bien auténtico y bien genuino. Y que parte de eso es la razón por la que a veces me caen puteadas online, porque yo siempre digo lo que pienso. Entonces quiero que me recuerden como alguien que ha sido auténtico, genuino. En la parte de emprendimiento, parte de la razón por la que yo cuento la historia y mi historia y la historia de nuestros negocios es porque me interesa poder motivar a la gente a que emprenda. Entonces a mí, si hay algo que me hace el día, es cuando alguien me escribe y me dice, hey, mira, o sea, yo te oí en esta charla y por lo que vos dijiste es que me animé a emprender. Y puya, no te puedo explicar lo emocionante que se siente tener ese impacto. Y a veces uno no se da cuenta del impacto que nuestras palabras tienen. Entonces yo quiero que mis palabras construyan y no destruyan, pues. Entramos, llegamos aquí al... Sí. Este ha sido el dolor de cabeza más grande que he tenido en mi vida. Pero cada vez que entro aquí, te digo que no puedo creer que esto es de nosotros. O sea, es como wow. Ya estamos aquí en YouAssist. ¿No te imaginaste cuando estabas en tu oficina que decís que casi no te podías parar, que no tenías vista a ningún lado? ¿Te imaginaste? No. De hecho, fíjate que nosotros empezamos en una casa. Entonces habían como dormitorios. Entonces yo decía, vaya, cuando llenemos este dormitorio de gente, ya me doy por satisfecho. Y después decía, bueno, no, cuando llenemos el siguiente dormitorio de gente, ya no necesitamos crecer más. Y pues sí, y no pasó, o sea, seguimos creciendo hasta que tuvimos este edificio que la verdad ha sido una cosa que no me imagino. Yo de verdad no puedo creer todavía que es de nosotros. Estamos hablando de ¿cuántos colaboradores? Tenemos más de 300. 300 colaboradores. Sí. Y aquí donde todo pasa. Sí, pero la mayoría de gente trabaja desde la casa la mayoría del tiempo, entonces solo vienen unos como 4 veces al mes, ponele. Entonces todavía es bastante remote. Mira, tenés como bien arraigada la cultura de Estados Unidos, pero al mismo tiempo no vas a vivir en Estados Unidos porque son súper salvadoreños. Cero, no me llama la atención para nada vivir en Estados Unidos. Me encanta El Salvador, la verdad que me encanta El Salvador. Sí, la verdad que lo que pasa es que Estados Unidos obviamente es donde tenemos más contacto con clientes, pues sí, allá están tus clientes, y todo, pero no, El Salvador para mí ha sido el país que me ha dado todo y yo espero darle todo de regreso también. Súper. Bueno, Alfredo, gracias. En nombre de Grupo Search-In, de Search Club, en nombre de BMW también te agradecemos por darnos este espacio, llevarnos a pilotear aviones, ir por un cafecito, ya te trajimos aquí a la oficina. De veras, gracias por esta conversación, por mostrarte como sos, auténtico. Seguí con TikTok. Sí, la funa es parte de la vida. Sí, cabal. La funa es parte de la vida y de veras, gracias por ser ese modelo de emprendedor, de padre de familia y todo. Así que, gracias. Fascinado. Gracias por la oportunidad. No, hombre, gracias. La última pregunta que te quiero hacer antes de entregarte el kit. ¿Quién debería ser el próximo CEO que invitamos? Mira, yo creo que sería fascinating tener a Diego de Sola. Diego Sola. Sí. Súper. Vamos a escribir, Diego.